evidentemente el empleo de las tecnologías, concretamente o más precisamente las tecnologías digitales, ya el hecho de que estemos ustedes y yo compartiendo esta charla es una pequeña muestra de todo lo potencial y los cambios dramáticos que puede generar el empleo de las tecnologías de la información para el mundo del trabajo. Bien, el día de hoy vamos a referirnos a lo que podríamos denominar la etapa final, si lo vemos como una línea de tiempo en lo que sería una relación laboral. Ustedes saben, la relación laboral transcurre desde la puesta a disposición de la energía de trabajo por parte del trabajador en favor de un empleador que se da en el momento de su contratación. Consolidada esta contratación, luego vienen las vicisitudes propias de una relación laboral. En el interín ocurren eventualmente la suspensión del contrato de trabajo, ocurre la generación de beneficios económicos para el trabajador, la principal, la remuneración, que es la contraprestación por sus servicios, también bonificaciones, también gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, pago de utilidades y cualquier otra compensación económica que las partes pudieran haber pactado de manera individual o colectiva, ¿correcto? También en este transcurso de la vida laboral acontece que los trabajadores podrían haber optado por agruparse y conformar una organización sindical, dando nacimiento a las instituciones del derecho colectivo del trabajo. Estamos hablando de la sindicación, estamos hablando de la acción sindical que se materializa principalmente en la negociación colectiva, eventualmente también en el ejercicio de la autotutela o autodefensa a través del derecho de huelga. Seguimos avanzando con la vida laboral de este trabajador. En el interín pueden ocurrir, insisto, varias posibilidades. Que sus condiciones de trabajo hayan variado, esperamos que para mejor, que haya sido trasladado de un lugar geográfico donde prestaba sus servicios, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es los diferentes supuestos, pero con foco o principal en lo que se denomina el despido. Y concretamente vamos a dar el foco o el análisis puntual a lo que podemos denominar el despido disciplinario, ¿no? El despido fundado en inconductas del trabajador. Pero para ir centrando e ingresando a la materia que nos convoca hoy, que es concretamente el despido, repasemos o démosle una rápida mirada a las otras causales, es decir, las otras situaciones, los otros supuestos que también configuran el cese de un vínculo de carácter laboral. Como ven en su pantalla, el fallecimiento del trabajador, evidentemente, o del empleador, si es esta una persona natural con negocio. Es decir, si el trabajador laboraba para una persona que adopta la modalidad unipersonal o también conocido como persona con negocio. El fallecimiento del empleador titular implica el cese del vínculo laboral. La renuncia del trabajador parte del ejercicio de la libertad de trabajo. El trabajador tiene la libertad de elegir con quién trabajar, dónde trabajar, qué prestaciones desarrollar, pero también le alcanza la posibilidad de optar por dejar de trabajar. La renuncia, por cierto, tiene ciertas condiciones que la legislación ha establecido con el fin también de no originar un daño o un impacto negativo en la organización del empleador. Una renuncia intempestiva, la partida intempestiva de un trabajador puede
eventualmente generar también un perjuicio de diferente índole, económico o de otra naturaleza, al empleador cuando hay una suerte de abandono o de salida intempestiva, es decir, de un momento para otro. El empleador queda desguarnecido en algunos casos, especialmente si el puesto de trabajo del trabajador que renuncia es un puesto clave, ¿no? Tenemos la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo de los contratos a modalidad. Como verán, ahí en esa causal se engloban varios de los supuestos que caracterizan a los contratos de trabajo sujetos a modalidad, ¿no? La terminación de la obra o servicio, hay concretamente un contrato que se denomina de servicio específico, hay otro que es de obra determinada, el cumplimiento de la condición resolutoria, que puede operar válidamente y principalmente en el contrato sujeto a modalidad por suplencia, porque ahí saben que la condición resolutoria es el retorno del trabajador titular a su puesto de trabajo, supuesto en el cual en principio opera la resolución del vínculo laboral que ostenta el trabajador suplente que ha sido contratado bajo esta modalidad. Bueno, eso tiene varias vicisitudes, tiene muchas variantes que podríamos verla en su momento. Y el vencimiento del plazo de los contratos a modalidad. Los contratos a modalidad, casi todos ellos cuentan con un plazo. El mutuo disenso es otra de las causales también para dar fin a un vínculo laboral. Es en buena cuenta el acuerdo de ambas partes de la relación laboral para darle fin a esta. La invalidez absoluta permanente es una causal que tiene que ver con con una situación, por cierto, indeseable, una situación penosa, que es que el menoscabo, que la afectación en la salud del trabajador es de tal naturaleza, de tal intensidad, que impide la prestación de sus servicios, porque inclusive si un empleador quisiera ir más allá de la situación de invalidez absoluta permanente y tolerar la continuación de la prestación de los servicios de un trabajador que ha sido calificado con invalidez absoluta permanente, evidentemente, aún con la buena intención del empleador de seguir facilitando la prestación de los servicios a esta persona para que se agencie de medios económicos, sin embargo, si no hay una prescripción médica, esa acción aparentemente dadivosa o generosa de un empleador puede generar o ocasionar un agravamiento en la salud del trabajador y el empleador puede terminar siendo responsable, por cierto, de las consecuencias de esa acción. La jubilación, como otra causal de cese del vínculo laboral, ahí hay unos matices, hay el famoso caso de los 70 años, vamos a ver si tenemos tiempo de repasar también eso rápidamente. El despido, que es el supuesto causal que nos convoca el día de hoy, la terminación de la relación laboral por causa objetiva. Eso está más vinculado a lo que también se conoce como los ceses colectivos. Es decir, como aquellas solicitudes, porque es un despido a solicitud del empleador que debe tramitar ante la autoridad administrativa de trabajo para obtener su autorización y poder dar fin a los contratos de trabajo. Bien. El fallecimiento, ya lo habíamos anticipado, del empleador extingue la relación laboral si el empleador es una persona natural que tiene un negocio y que entabla una relación de carácter laboral con sus trabajadores. Ahora, por acuerdo con los herederos, el trabajador eventualmente podría permanecer un tiempo breve para efectos de la liquidación del negocio, ¿no? A veces los herederos van a liquidar el negocio y entre tanto requieren de la presencia del trabajador para que
los auxilie, les dé toda la información, son ellos los que han estado laborando con el empleador que ha fallecido. Dice que el plazo acordado no podrá exceder de 1 año y deberá constar por escrito y ser presentado a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Conozco poquísimos casos de estos, puede ser que los herederos mantengan el negocio, por lo que en este caso no habría extinción de la relación laboral. También ese es más bien un supuesto bastante común. Los herederos asumen el negocio, lo continúan y los trabajadores mantienen su puesto de trabajo. La renuncia es un acto voluntario, de ahí que vamos a encontrar que últimamente la jurisprudencia, las casaciones, la jurisprudencia de la Corte Suprema nos está brindando cada día nuevos casos en los cuales se ha cuestionado o se ha dejado sin efecto la renuncia, la validez de la renuncia, porque se ha podido comprobar que la voluntad del trabajador no iba en esa dirección de renunciar, sino que ha sido forzado por diferentes motivos. Evidentemente, en principio se presume que si alguien firma un documento mediante el cual solicita a un empleador poner fin al vínculo laboral, la presunción es que lo hace de manera libre. Imagínense si cada documento que uno firma luego tiene que demostrarse o acreditarse que lo hizo de manera libre y voluntaria. Las operaciones jurídicas, las operaciones comerciales, las operaciones contractuales en general no podrían fluir debidamente, ¿no? Pero en principio se presume que si yo firmo un contrato, si yo firmo una renuncia, estoy actuando bajo mi libre albedrío, es decir, bajo el ejercicio libérrimo de mi voluntad. Sin embargo, la jurisprudencia ha ido encontrando ciertos supuestos, ciertos elementos que van mostrando que muchas veces esa voluntad ha sido viciada. Es decir, esa voluntad ha sido alterada por una amenaza, a veces por un chantaje, o por el engaño, ¿no? Y bajo esas condiciones, la decisión de renunciar, si se demuestra esa situación, puede quedar sin efecto. Doctor Paul, tenemos aquí a Jorge Chuquilín levantando la mano. Jorge, te voy a activar el micrófono. Antes de ello, también invitar a la sala a que realicen sus preguntas. Tenemos el chat, tenemos también el micrófono habilitado. Hagamos, por favor, de esta reunión una reunión muy activa con muchas preguntas. Agradeceremos también a la sala que realicen más su pregunta por micrófonos para que ustedes puedan conversar directamente con el doctor y también realicen sus preguntas. Bien, te voy a activar el micrófono a Jorge Chuquilín. Jorge, muy buenas noches, Jorge. Al parecer Jorge no tiene audio, pero ha levantado la mano. Voy a bajarle la mano. Acaba de levantar la mano Edwin Bustamante. Edwin, te estoy habilitando el micrófono. Edwin, muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ya. Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Me han hecho una consulta de una persona que trabaja en un banco, 16 años. Tiene contrato indefinido. Anteriormente al señor lo invitaron a renunciar, pero él no aceptó. Y a raíz de eso, le han bajado el puesto, lo están haciendo rotar de un lado para otro. La pregunta es, él ya no se siente bien en ese ambiente laboral, ¿no? La pregunta es, él quiere, no desea renunciar porque si renuncia pierde sus beneficios, me indica. ¿Él puede hablar con el banco para decirle que ya no quiere trabajar? ¿O qué puede hacer ahí él para que lo liquiden con todos sus beneficios? Sí, la figura del mutuo disenso admite que la iniciativa pueda venir de cualquiera de las dos partes. O sea, creo que sería irreal o poco sincero
imaginarnos que el mutuo disenso ocurre cuando las dos voluntades se dan en el mismo segundo, curiosamente, en el mismo instante, el empleador y el trabajador acuerdan dar fin al vínculo laboral. Eso no es así. Normalmente puede la idea de dar fin al vínculo laboral o la iniciativa puede venir de uno u otro lado. Eso no invalida el hecho de que el acuerdo final exprese un mutuo disenso. Eso no debe confundirse con una figura de acoso o de hostilización a fin de aburrir al trabajador con la finalidad de forzarlo a una renuncia, como al parecer sería el caso material de la consulta. Bien, lo que puede, claro, yo entiendo, en esos casos lo sano sería dar fin al vínculo laboral. El tema, entiendo la preocupación de la persona a la que usted se refiere, debe ser el hecho de que si él renuncia, solamente tendría derecho a los beneficios sociales que se generan al cese del vínculo laboral. La CTS que pueda tener en el banco, la CTS que se haya devengado desde el último depósito, la gratificación devengada, las vacaciones pendientes o las vacaciones fraccionadas, truncas, etcétera. Pero no un pago adicional, no una indemnización. Entonces, el trabajador, en vista que su renuncia lo deja al margen de algún pago adicional a los beneficios sociales, es que opta muchas veces por seguir manteniendo el vínculo laboral. Usted me dice si es que el trabajador puede tomar la iniciativa. Sí, puede tomar la iniciativa cuidando de no expresar una renuncia. Porque si expresa una renuncia a través de una documentación, por ejemplo, de un correo, donde el trabajador deje claramente establecido que está renunciando, el peligro que asoma en ese supuesto es que se haya configurado técnicamente una renuncia y que el empleador la acepte y el trabajador no consiga su objeto, que es conseguir algo más que los beneficios sociales. La otra opción adicional a esta de la negociación, pero ya es una opción de conflicto, es que esta persona emplace al empleador con la finalidad de dejar constancia que está siendo víctima de hostilizaciones graves. Como ustedes saben, la ley prevé varios supuestos de hostilización graves que configuran lo que en doctrina se denomina el despido indirecto. ¿En qué consiste? En que esta hostilización de parte del empleador es de tal gravedad que hace insostenible la mantención del vínculo laboral. Y es de tal gravedad que en buena cuenta equivale, hay una suerte de equiparación que hace el derecho, que se equipara a un despido arbitrario. Es como si me estuvieran despidiendo. O sea, me afectan, me aburren, me acosan de tal manera que en realidad lo que están forzando es a romper el vínculo laboral. Entonces, si bien yo voy a ser el que lo voy a romper porque me acosan, pero no me despiden, sino me aburren, entonces, si yo tengo las pruebas del caso, yo, trabajador, puedo accionar primero, emplazar al empleador para que enmiende esta conducta hostilizatoria y otorgándole un plazo, por cierto, pero si esta conducta hostilizatoria o conductas de parte del empleador no son dejadas de lado, yo puedo ir ya ante el juez a demandar una indemnización por despido arbitrario adicional a mis beneficios sociales, acreditando que he sido víctima de una hostilización, de un acoso de tal gravedad que ha hecho insubsistente que yo siga siendo trabajador de esa empresa y que se ha configurado un despido arbitrario. Esas son las dos salidas que podríamos encontrar ante este caso. ¿Bien? ¿Podemos seguir? Doctor, tenemos aquí un último
Un último comentario, pregunta de Lisset de la Cruz, dice, en caso de la renuncia, si aviso con 15 días de anticipación, ¿habría algún inconveniente? A ver, sobre los días y cuántos son necesarios, etcétera, la ley prevé unos supuestos, pero la realidad desborda estos supuestos y genera otros. La ley lo que dice es que el trabajador que renuncia, en principio, debe poner en conocimiento de su decisión con no menos de 30 días de anticipación. No dice 15, dice no menos de 30 días. ¿Qué más dice la ley? Que si el trabajador plantea su renuncia, ¿no? O sea, comunica su renuncia, él puede solicitarle al empleador que lo exonere de esos 30 días. Es decir, que no sea necesario esos 30 días porque de pronto tiene una oferta de trabajo que tiene que tomarla cuanto antes. El empleador puede exonerarlo expresamente, puede decirle, está bien, quedemos aquí, hacemos la cuenta y que te vaya bien. Pero también podría el empleador decirle que no está de acuerdo con la exoneración del plazo porque entiende el empleador que ese plazo va a tomar un tiempo no menor de los 30 días para ubicar a su reemplazo y poder capacitarlo y de repente capacitarlo con el propio trabajador que está renunciando. En ese caso, el empleador puede decirle que no. Lo que dice la ley es que si dentro del tercer día posterior al pedido de renuncia el empleador no responde, la ley dice que el trabajador debe tener por aceptada su petición y libremente entender que ha sido exonerado del plazo de los 30 días. Lo que no dicen las normas es qué pasa cuando el trabajador, por ejemplo, hace un análisis y dice, yo recién el nuevo trabajo lo tengo dentro de 15 días. Entonces yo no quiero renunciar hoy porque voy a estar 15 días sin trabajo, porque recién mi nuevo trabajo me espera dentro de 15 días. Entonces, ¿qué voy a hacer para no perder un día de ingresos? Bueno, le voy a decir que quiero renunciar, hoy es el día 1, y le digo que voy a renunciar hasta el día 15, perdón, y le solicito que me exonere no de los 30 días, sino de solo 15, que me permita trabajar hasta el día 15, el día 15 me voy, nos ponemos de acuerdo y yo al día 16º, o sea, al día siguiente, me voy a inicio mi vínculo laboral con mi nuevo empleador. La ley no es muy clara en señalar la exoneración por plazos menores. Sin embargo, porque ahí se plantean las siguientes dudas. ¿Qué pasa si el empleador decide no exonerarlo de esos 15 días? Es decir, le dice, no, yo quiero que trabaje los 30 días, primera posibilidad. O lo que otros consideran, yo no comparto esa decisión, en el sentido que el empleador puede decirle, tú quieres trabajar hasta el 15, no te preocupes, quedamos aquí nomás. Hoy te libero, hoy calculo tus beneficios sociales y hasta el día de hoy nomás. O sea, tú quieres irte 15 días, no te preocupes, ándate hoy mismo. En este último supuesto, yo creo que podríamos estar configurando un despido, porque la voluntad del trabajador no ha ido en dirección de cesar al día siguiente. La voluntad del trabajador va en línea de trabajar 15 días. Por cierto, queda en la esfera del empleador. El empleador puede aceptar y decir, está bien, trabajas hasta el día 15 y todo queda en paz. Pero lo que creo que no podría hacer el empleador es que si el trabajador renuncia y le pide trabajar hasta el 15, no le puede decir el día 2, o sea, el día siguiente que le plantea ese pedido, decirle, no hay que esperar hasta el 15, ándate hoy. Yo creo que ahí estaríamos técnicamente ante una figura de despido, porque porque el cese del vínculo laboral estaría operando por la sola voluntad del empleador de que sea ese día.
Eso es lo que podemos señalar. Bien, continuamos, doctor. Bien. Después, vinculados a la jubilación, hay dos supuestos. Uno es en el caso que el empleador se obliga a cubrir la diferencia entre la pensión de trabajador y el 80% de la última remuneración ordinaria percibida por este. Es una figura que la verdad nunca he visto. Es una figura poco imaginable también, porque que un empleador se comprometa a asumir el pago de un diferencial de lo que le correspondería por pensión al trabajador que se jubila y que se comprometa a pagarle un plus, el empleador, un diferencial, y pagarle hasta que fallezca el trabajador, es un supuesto que yo considero de laboratorio y la verdad que yo sepa, nunca hasta el momento he podido verificar en la práctica que se haya aplicado. Lo que sí se ha dado y está generando eventual jurisprudencia contradictoria es la figura de lo que se denomina jubilación obligatoria y automática, la famosa edad como causal de cese del vínculo laboral. Y sobre esta causal también se han abierto opiniones o criterios diferentes, no solo de las personas que opinan, sino de la propia jurisprudencia, es decir, de los propios jueces que resuelven, han venido resolviendo en sentidos opuestos. Lo que pasa es que la norma tampoco ayuda. La norma dice, no, la jubilación es obligatoria y automática cuando el trabajador cumple 70 años de edad, ¿no? Pero ahí podemos preguntarnos varias cosas. ¿La jubilación es obligatoria y automática? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cuando Juan Pérez cumple 70 años se tiene que jubilar o se puede jubilar? ¿No será acaso que lo que el legislador ha querido indicar es que los 70 años de un trabajador suyo con posibilidades de obtener una jubilación es una causa para que él cese el vínculo laboral? Es distinto a sostener que obligatoriamente esa persona tiene que jubilarse. Lo que aquí estamos viendo más es un supuesto de edad jubilable, 70 años, como causa para que un empleador la invoque y dé por culminada una relación de carácter laboral. Esa es otra mirada que me parece que debe ser la correcta sobre esta causal. Y sobre el momento en que se configura la causal también hay bastante discusión. Hay el Tribunal Constitucional, que marcó la primera pauta interpretativa, lo hizo por el lado de entender que la posibilidad del empleador para invocar esta causal y dar por concluido el vínculo laboral solo podía darse hasta cuando el trabajador, hasta el día exacto cuando el trabajador cumplía los 70 años. O sea, si el trabajador cumplía 70 años el día de hoy, 14 de septiembre, que mañana, 15 de septiembre, el empleador le cursara una carta y le dijera, en vista que usted ha cumplido el día de ayer 70 años, ya era una situación extemporánea al momento en que válidamente pudo hacerlo. Y cuando en esta primera interpretación bastante literal, el sentido era que o le mandaba una carta una semana antes diciéndole, señor, en vista que usted el día 14 de septiembre va a cumplir 70 años, la administración ha considerado, invocando el artículo pertinente de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ha considerado pertinente dar por cesado, concluido el vínculo laboral y usted pasa a recoger sus beneficios sociales, eventualmente alguna liberalidad o suma graciosa que se le quiera entregar voluntariamente. Y, como digo, esta primera interpretación no admite la posibilidad que transcurrido, que al día siguiente de los 70 años, ya el empleador pueda hacer uso
al menos de manera unilateral, de esa causal. Puede haber un acuerdo posterior, pero ya no como un atributo o una prerrogativa del empleador. A esa posición se ha opuesto otra que entiende, y que yo diría que es hoy la que prevalece a nivel casatorio, a nivel de casación, que entiende que la posibilidad de que el empleador invoque la edad como una causal que lo habilite a culminar el vínculo laboral es a partir de que el trabajador cumple estos 70 años. Que querría decir entonces que un año después, un mes después, 5 días después, 2 años después, el empleador podría decir, en vista que usted tiene más de 70 años a la fecha, hemos decidido invocar esa causalidad por concluido el vínculo laboral. Esa es otra posición que entendemos hoy es la que viene predominando. Y bueno, hay una tercera posición que sostiene que será ya no instantáneamente cuando cumpla los 70 años, ya no a partir de que cumpla 70 años en adelante en cualquier momento, sino una posición intermedia que es mientras el trabajador tenga los 70 años, ¿no? Que pareciera surgir como una posición equidistante de las dos primeras. Pero bueno, hoy el criterio que viene predominando es aquel de entender que a partir de los 70 años se configura esta causal que habilita válidamente al empleador a invocarla para dar por culminado el vínculo laboral.